Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Esperamos unos 5 minutitos en lo que se conectan sus compañeros. Bueno, buenos días, chicos. Estaba dándoles unos minutitos en lo que terminaban de integrarse todos. Antes de iniciar la clase, les quiero comentar que no tienen que iniciar ustedes una reunión. Hay que esperar a que yo inicie la reunión. Normalmente la inicio pues 1 o 2 minutos después de la hora o un poquito antes a veces. Cuando vean ya iniciada la sesión, pues nada más le dan a unirse. Otra cuestión que les quería comentar, déjenles comparto pantalla. Les voy a compartir esto de aquí. En la parte superior del grupo acabo de agregar días pasados una pestaña, que es esta de aquí, que se llama 12mm3 circuitos lógicos, en la cual voy a estar resubiendo las sesiones de clase virtual, como esta sesión y como la clase de la sesión de la clase anterior, para que puedan acceder a los videos, a estas grabaciones por más tiempo. Normalmente el tiempo que duran en la plataforma, acá en publicaciones, si ustedes se fijan, las sesiones quedan por aquí almacenadas, las pueden ver y descargar, si no me equivoco, pero en este modo en el que se suben, solo duran 21 días y después de los 21 días se borran. Entonces yo lo que estoy haciendo es descargándolos y subiéndolos a esta plataforma que es
¿cómo se llama? Stream, si no me equivoco. Sí, Microsoft Stream. Entonces, aquí pues no tienen tiempo límite y pues aquí van a poder acceder a esos videos en dado caso de que los requieran, de que requieran ver algún repaso de la sesión, de los procedimientos que se ven. Entonces, sin más, voy a iniciar la sesión del día de hoy. Voy a entrar al primer documento que les compartí, que viene siendo la parte de códigos. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que son los códigos. Primero, hay que dejar bien en claro que un código no es un sistema numérico. Como ya vimos la sesión pasada, un sistema numérico pues tiene sus reglas y tiene sus modos en los que funciona. Un código no es un sistema numérico, un código es pues como transformar un número que se encuentra en un código a una como clave, por así decirlo, o a una manera de modificar ese número específica. Existen diferentes códigos. Aquí vamos a ver solo lo que viene siendo el código BCD, Gray y ASCII. Vamos a empezar primero con el código BCD. No sé si recuerdan cuando vimos la conversión de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario, es muy parecido cómo se trabaja el código decimal codificado en binario. Solo que, pues, aquí lo que tenemos que hacer es convertir cada uno de los números que tenemos, pasarlos a su equivalente 4 bits. Es casi el mismo proceso que hacíamos en de hexadecimal a binario, solo que pues ahí sí estábamos pasando de un sistema numérico a otro. Estamos pasando del sistema hexadecimal al sistema binario y viceversa. En este caso no, en ese caso estamos haciendo una codificación. Estamos codificando un número que está en base 10, un número, perdón, que está en decimal, lo vamos a pasar a su equivalente pues código binario en 4 bits. De hecho, es lo que significa este BCD, es binario codificado en decimal. Entonces, pues como ya habíamos comentado, tomamos cada uno de los dígitos, lo convertimos a su equivalente 4 bits y es todo, así se termina, ¿no? Pues para el 4 en este ejemplo, nada más ponemos un 1 en la posición de la potencia que nos genera aquí un número 4. Acá en este caso del 7, pues ponemos un 1 en cada posición que nos genere cada una de estas posiciones sumadas el número 7 y así hasta que tengamos pues los 4 números. Para convertir al contrario, pues lo que se hace es pues separar el número largo que tengamos en grupos de 4 y convertirlo a su equivalente decimal. Entonces, por ejemplo, aquí les ponía una actividad que tenían que convertir estos números a su equivalente en binario. Y pues es bastante rapidito esto de aquí, ¿no? Lo que se hace es que se toma cada uno de esos números. Por ejemplo, para el 7 tenemos 1, 1, 1, 0. Bueno, déjenme lo pongo aquí donde debe de ir. Para el 7 tomamos 1, 1, 1, 0. No me va a caber, entonces sí, déjenme regreso. Va a ser 1, 1, 1, 0. Y luego para el 3 va a ser 1, 1, 0, 0. Y para el 1, pues va a ser 1, 0, 0 y 0. Y esto de aquí, pues ya es un número en BCD. ¿Sí? Esto de aquí en binario no es BCD. Tenemos que indicarlo tal y como lo indicábamos en los sistemas numéricos, en qué código nos estamos encontrando. Ah, bueno, esto de aquí, perdón, esto de aquí sí es para hacer la comparación de la diferencia que hay entre convertir un número binario, hacer un cambio de un sistema numérico a otro y hacer una codificación. Si nosotros pasamos este número binario, pues lo que tendríamos que hacer es ir dividiendo, hacer divisiones sucesivas, ¿no? Por ejemplo, 137 entre 2, déjenme saco la calculadora para poder encontrar el número equivalente de esa operación. 137 entre 2 nos genera un 1 primero aquí, nos genera un 1, luego vamos a tener el 68 entre 2, 68 entre 2, nos genera un 0, y luego 34 entre 2, 17, nos genera un 0, 17 entre 2, aquí sí nos genera un 1, y luego 8 entre 2, nos genera un 0, 0,
0 y por último un 1. Entonces, pues este es el equivalente si nosotros hacemos la conversión de decimal a binario. Se ve un poquito feo, déjenme lo apunto aquí un ladito para que sea mejor. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces, esto es la conversión que nosotros, si nosotros tuviéramos el número de decimal a binario. ¿Qué es lo que pasa con la codificación en BCD? Bueno, pues en la codificación en BCD, como ya habíamos mencionado, nos va a quedar esto de acá. Esto es el 7, esto es el 3, y por último, este es el 1. Si ustedes comparan este número con este de acá, pues no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Esto de aquí, dijimos, es conversión de un sistema numérico a otro, y esto de aquí es código. Estamos codificando. Entonces, hay que tener bien en claro la diferencia entre una codificación y pues una conversión de sistema numérico, ¿no? Aquí lo que se les pide en este otro ejercicio, pues es que separen o que conviertan este número binario a decimal. Como ya les había comentado, lo que tienen que hacer es tomar grupos de 4. Aquí tomamos el primer grupo y luego tomamos el segundo grupo, tercer grupo y por último, cuarto grupo. Y podemos sacar cuáles son los números. En el primer caso tenemos un 9, 8 más 1, 9, y luego tenemos un 3, y luego tenemos un 8, y por último tenemos 4 más 2, 6. Este sería el número en decimal. Y tenemos otro ejemplo, igual aquí ya lo separamos, ya lo tenemos en espacios. El primer número es un 1, el segundo número es un 8 más 4, debe de ser un 12. Fíjense aquí qué es lo que va a pasar. Y por último tenemos de este lado un 7. ¿Qué es lo que pasa con este numerito que tenemos aquí en medio? Si se fijan, esta conversión que nosotros tenemos aquí nos genera un 12, pero esto de aquí no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque nosotros estamos cambiando a decimal. De hecho, el BCD, ya lo habíamos comentado, el D, este de aquí es de decimal. Por lo tanto, estamos en un sistema decimal, estamos en un sistema el cual solo podemos contar desde el 0 hasta el 9, tenemos solo 10 dígitos y de aquí en adelante ya no se puede. Entonces, esto de aquí es un código prohibido. A esto de aquí se le llama código prohibido y por lo tanto, arriba del 9, cualquier cosa que nos dé ya no es posible. ¿Qué es lo que pasa con este código? Pues este código puede ser que esté mal. Este código puede ser que esté mal desde el momento en el que se produjo, o puede ser que en la transmisión del código haya un error en la transmisión y haya generado aquí un ruido en los bits que se hayan transmitido de esta forma, y por lo tanto, pues el código está incorrecto. Entonces, les vuelvo a comentar, desde el 0 hasta el 9 y llegando al 9, cualquier cosa superior a ese 9 ya no se puede aplicar. Entonces esto de aquí, pues solo se le pone que esto es considerado un código incorrecto y que no se podría especificar de esta manera, ya que el 9 es el dígito mayor que podemos contar. Entonces esto es la codificación de decimal a binario, o binario codificado a decimal. Tenemos otras codificaciones, las cuales pues son este de aquí llamado código Gray. Aquí se explica brevemente lo que es el código Gray y vamos a tener algunas reglas para hacer la transformación de Gray a binario o de binario a Gray. La manera en la que se trabaja esto pues es con dos sencillitos pasos, ¿no? Dice que para convertir de binario a Gray, lo que tenemos que hacer es tomar el bit más significativo del código, lo pasamos al código binario o al número que va a ser el binario, y de ahí empezamos a sumar de izquierda a derecha cada par adyacente. O sea, cada número que esté vecino, así cada par de números los vamos sumando y vamos obteniendo el siguiente número de nuestro código. Por ejemplo, de binario a Gray, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Bueno, de Gray a binario es este de aquí. Entonces, para convertir de Gray a binario, lo que tenemos que hacer es seguir estos dos pasos. Dice que el más significativo lo vamos a tomar igual que el código Gray, y luego a cada bit del código binario vamos a ir sumándole el número adyacente, pero del código Gray. Vamos a hacerlo para que se vaya viendo cómo es esto de aquí. Lo que hacemos es que tomamos el primer número, que es el más significativo, y habíamos dicho que el bit más significativo es el que se encuentra más a la izquierda, y el menos significativo es el que se encuentra más a la derecha. Entonces tomamos ese número y lo pasamos exactamente igual.
Después lo que tenemos que hacer es, dice que de Gray a binario, a cada bit del código binario generado se le suma el bit en código Gray de la siguiente posición. O sea, este número que tenemos aquí, ahora lo vamos a sumar con el vecino, con este número que está aquí a un lado, y podemos obtener la siguiente posición. Esto de aquí entonces sería sumar este 1 con este 1 de aquí, y 1 más 1 pues nos va a dar un 0, y no se toman en cuenta los acarreos, por lo tanto el 1 que nos genera el acarreo se deja a un lado. Ahora tomamos este 0 de aquí y le sumamos este otro 0 de, este 0 de acá, por lo tanto nos va a dar 0 más 1, pues es un 1 aquí. Es un 1 en esta posición. Ahora tomamos este 1, le sumamos la siguiente posición que es un 1, esto nos genera un 0. Y por último tomamos este 0 y le sumamos el 0 y nos va a dar un 0. Entonces, nuestro número en binario sería 10100 y el codificado sería 11010. ¿Cómo podemos comprobar que esto sea correcto? Pues hacemos el proceso contrario, ¿no? Tomamos el 1, lo pasamos igual y ahora empezamos a sumar adyacentes. Aquí me genera un 1, sumamos 1 más 0 va a ser 1 y luego sumamos 0 más 1 va a ser un 1 también aquí. A ver, aquí qué pasó. No, aquí hay un error. A ver, permítanme. Creo que desde el primer número aquí no consideré el primer 1, ¿no? Ok, es pasar el primer 1, que es este de aquí. 1 más 1 es 0. 0 más 0 es 0. Es que saben que aquí está mal esto de aquí abajo. A ver, permítanme. Vamos a corregir esto, porque dice que es del número binario a Gray, ¿no? Entonces yo aquí les estoy poniendo un Gray y les estoy pidiendo el binario. Bueno, vamos a hacerlo como lo indica aquí, ¿no? De Gray a binario. Entonces de Gray a binario sí sería así. Sí sería aquí un 1, aquí un 0, 1 más 1, 0, y luego 0 más 0, 0, 0 más 1, 1 y 1 más 0, 0. Si lo pasamos de nuevo a Gray, tendríamos un 1 aquí, y luego tendríamos un 1 aquí, y luego 0 más 0, 0, y luego 0 más 1, 1, y luego 1 más 0, 0. Ok, sí da. Nada más es ir siguiendo estos pasos que tenemos aquí arriba. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo que se hace de binario a Gray, pues dice que tomamos el primer número lo pasamos igual y luego empezamos a sumar pares de este lado. Empezamos a sumar estos dos numeritos y ese número me va a generar la siguiente posición. 1 más 0, pues va a ser un 1 aquí. Y luego tomamos la siguiente posición, que es este 0 y este 1 de aquí. Y esto de aquí me va a generar un 1. Y luego tomamos la siguiente posición, que es este 0. La primera posición es este más este, la siguiente es este más este más este. Ok, por último es el 0 más 1 y me va a dar un 1. ¿Cómo puedo comprobar esto? Pues pasándolo ahora de Gray a binario. ¿Qué es lo que se hace? Tomamos el primero y luego empezamos a sumar. A este numerito de aquí le sumo el de la siguiente posición, me va a generar un 0. Y luego a este 0 de aquí le sumo el de la siguiente posición, me va a dar un 1. Y luego a este 1 le sumo el de la siguiente posición, me va a dar un 0. Y por último a este 0 le sumo el de la siguiente posición y me va a dar un 1. Y si se fijan, este número pues es exactamente igual a este de aquí. Al igual que este número de aquí es igual a este de acá. Entonces lo único que estoy haciendo es haciendo la conversión que me piden y vuelvo a hacer la reconversión para ver que mi operación esté correcta. Entonces de esta manera podemos hacer la codificación de Gray a binario y de binario a Gray. Vamos a tener un código más. El último código es un código que se llama código ASCII y este de aquí, pues lo que tenemos es que estamos codificando muchos símbolos. Vamos a codificar números decimales a hexadecimal y a cada uno de estos códigos hexadecimales le vamos a asignar pues un símbolo. Este tipo de codificación se utiliza mucho en computadoras. De hecho, si ustedes toman
presionan la tecla Alt y seleccionan cualquiera de los números en decimal que tenemos aquí, pues les va a generar el símbolo asignado en ASCII. Si ustedes presionan Alt 64, les va a generar este símbolo de arroba. Si ustedes presionan, por ejemplo, acá Alt 169, les va a generar este simbolito de marca registrada, etcétera, etcétera. Entonces, estos son códigos que ya están bien establecidos, están estandarizados. Y pues aquí no hay de otra, ¿no? Tomamos cualquiera de los números, esto ya no, nosotros no tenemos que hacer nada más que revisar las tablas, pero pues sigue siendo una codificación. ¿Cuál es esta codificación? Pues ya sea que al número decimal nosotros le asignemos un carácter, un símbolo específico, o al símbolo decimal, perdón, al número en hexadecimal le asignemos también un símbolo. Entonces, esto de aquí es todo lo relacionado a códigos. No hay mucho que decir, pues nada más es aprendernos cuáles son los procesos para convertir de un código al sistema numérico o del sistema numérico al código y pues aplicarlo, ¿no? Esto de aquí pues ya se trabajará más adelante cuando veamos decodificadores y codificadores, vamos a estar trabajando algo de códigos. Ahorita lo que nos interesa pues es nada más saber cuál es el procedimiento para cambiar de un código a un sistema binario, perdón, a un sistema numérico y del sistema numérico al código. No sé si haya dudas en este apartado. Sí, profe. ¿Podría repetir lo del código Gray? Ok. ¿Qué parte? ¿Todo? ¿O hay algo en específico? Sí, es que como que me reborujé también. Cuando lo hice el primero la segunda vez, me Ok, confundí. vamos a hacerlo de Creo nuevo que el aquí. primero no da eso, profe. ¿Cuál? Es el primero de Grey a binario. Vamos a realizarlo de nuevo, a ver si se resuelve la duda. Vamos a hacerlos los dos de nuevo para que salgan dudas. Fíjense, lo que dice es de Gray a binario, ¿sí? Vamos a tomar lo que dice aquí el ejercicio, porque aquí nos están pidiendo, bueno, yo redacté mal esta parte de aquí. Esto de aquí no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar en cuenta lo que nos está pidiendo en el ejercicio, que es de Gray a binario. Entonces, de Gray a binario, vamos a ver qué es lo que dice. Dice que de Gray a binario, lo que hacemos es que tomamos el bit más significativo del código binario y lo pasamos, convertir de Gray a binario. El bit más significativo en el código binario es el mismo que el código Gray. Entonces, quiere decir que para nuestro número binario vamos a tomar el más significativo y lo pasamos directamente, igual. Y luego dice que a cada bit del código binario generado se le suma el bit en código Gray de la siguiente posición. O sea, tomamos este número de aquí y lo sumamos a la siguiente posición, que vendría siendo este 1 de aquí. ¿Sí? Entonces tomamos 1 más 1, nos va a generar un 0. Las sumas en binario se hacen exactamente igual que en cualquier otro sistema numérico. Cuando nosotros tenemos un sistema numérico decimal, por ejemplo, cuando nosotros sumamos 8 más 1, pues esto de aquí nos genera un 9. Pero cuando sumamos 8 más 2, lo que pasa es que esta casilla ya no puede contar más y lo que hace es que se satura. Se reinicia a 0 y nos genera un acarreo. Este número de acarreo normalmente se baja a la parte de abajo del número y ya podemos tener pues nuestro conteo total. En binario sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos sumar dos números, pues sumamos 0 más 0, nos va a dar 0. Sumamos 0 más 1, lo que nos da es un 1. Pero si nosotros sumamos un 1 más un 1, sucede exactamente lo mismo que pasa en el sistema numérico decimal. Esta casilla de aquí se satura, ya no puede contener más símbolos, por lo tanto la reiniciamos a 0 y nos va a generar un acarreo. Este acarreo normalmente se baja hacia acá y podemos comprobar que 1 más 1 es 2. ¿Cómo? Pues esto de aquí en binario es 2. ¿Por qué? Porque la posición 2 a la 0, pues esto de aquí es un 1 y la posición 2 a la 1, esto de aquí es un 2. Si nosotros tenemos en esta posición un 0, pues el 1 no lo estamos contando y solo estamos contando la posición del 2. ¿Qué es lo que pasa con este ejercicio? Bueno, pues nos están diciendo que el acarreo, este numerito de aquí no se toma en cuenta. Por lo tanto, el único número que vamos a estar tomando es el de la primera posición, este 0.
Entonces, cuando nosotros sumamos este 1 más este 1, lo que nos genera es un 0 más un 1 de acarreo. Por lo tanto, solo tomamos el 0 y el acarreo lo despreciamos. Ahora tomamos este número de aquí y lo sumamos con la siguiente posición, que es un 0. Por lo tanto, 0 más 0, pues me va a generar un 0 en el código binario. Y luego seguimos, tomamos este 0 de aquí y lo sumamos con el 1 de este lado, y 0 más 1 me va a generar un 1. Me va a generar un 1. Y el siguiente paso es tomar este y sumarlo con este y me va a dar un 0. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí creo que no hay mucha duda. Y luego, para convertir ahora de binario a gray, si yo quisiera hacer ahora la reconversión de esto a gray, vamos a ver qué es lo que se hace. Se dice que tomamos el primer bit del código gray, o más bien el primer bit del código gray va a ser el mismo que el del binario. Por lo tanto, tomamos el primer número de este lado. Tomamos este numerito de aquí y luego dice que de derecha a izquierda debemos sumar cada par adyacente de los bits en el código binario para obtener el siguiente bit del código gray. Entonces, lo que hacemos es que tomamos estos dos numeritos de aquí, estos dos números, los primeros dos bits del código binario, para generar el siguiente del código gray. 1 más 0 va a ser un 1. Profe, Sí, adelante. disculpe que lo interrumpa, cuando está ahí del gray al binario, el último 0 no se supone que debe ser un 1, ¿o de dónde sale? Porque es 1 más 0, ¿no? No, es 1 más 1. Porque suma, es el 1 que está saliendo nuevo más el 0, ¿no? ¿O cuál? Fíjate, no, es que se me hace que se están perdiendo en el orden de los números. Profe, Sí, adelante. ¿le puedo hacer una sugerencia? Quizás sea más fácil verlo. Sí, adelante. Yo lo que hice, y se me haría más sencillo, era que puse el número en gray, como en una fila primero, y lo que iba haciendo era haciendo la suma de tal manera que el número que me saliese iba debajo del bit, y después lo sumaba en diagonal con el que seguía, y iba como diagonal, abajo, abajo. Y se me hizo fácil entenderlo de esa manera. No sé si a lo mejor a mis compañeros y compañeras también. Sí, puede ser que sí haya como una manera más gráfica de verlo, pero lo que debemos de ver aquí nada más es tomar en cuenta las posiciones, o sea, no hay mucho. Esta primera posición se genera por este número de aquí. ¿Están de acuerdo? Y luego tomamos este número y lo sumamos, pero con la siguiente posición, con la que sigue, con la de un lado, que es el siguiente 1. Entonces, este 1 más este 1 me genera este 0. Ahora tomo este 0 de aquí y lo sumo con el siguiente posición, que es este 0 de acá. Por lo tanto, este 0 más este 0 me genera este 0. Y luego este 0 lo tomo y lo sumo con el siguiente número, que es este 1 de aquí, que es el del otro lado, y este 0 me va a generar este 1. Perdón, este 1 más este 0 me genera este 1. Y por último tomamos este 1. Este 1 y este 0 de acá, ¿verdad? Y esto me debe de generar un 1. Sí, era el que le decía. Sí, es el que me estabas comentando, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, hasta ahí, no sé si haya dudas. Si hay dudas, las resolvemos de una vez en la conversión de este número. Aquí yo nada más tenía un error con este 1 de aquí. Y ahora sí ya quedó claro, yo tenía la duda que tenía en eso. Ok. Entonces vamos a hacer la reconversión del binario a gray. Ya íbamos aquí en este número, dijimos que estábamos tomando por pares, ¿verdad? Tomamos el primer 1, que es el más significativo, lo colocamos en la posición más significativa del gray, y luego empezamos a sumar por pares. 1 más 0 va a ser 1, y luego 0 más 0 va a ser 0, y luego 0 más 1 va a ser 1, y por último 1 más 1 pues va a ser 0. Y podemos comprobar que este número de aquí es exactamente igual a este número de acá. 1, 1, 0, 1, 0. De esa manera sabemos que nuestra conversión estuvo bien hecha entonces. Vamos a hacer el ejercicio rápido de este último inciso que se les pedía, que es 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos aquí. Tomamos el primer número, lo pasamos igual y luego empezamos a tomar por pares. 1 más 0 va a ser un 1, 0 más 1 va a ser un 1, 1 más 0 va a ser un 1 y por último 0 más 1 va a ser un 1.
Entonces, esta es la conversión de binario a Gray. Aquí estamos codificando de nuestro sistema numérico binario, lo estamos codificando a Gray. Vamos a comprobar que esto esté bien hecho, haciendo la conversión de nuevo a binario, que dice que pasamos el primer bit, el más significativo, lo pasamos igual, aquí déjenme le pongo que es binario, y luego empezamos a sumar este número más el siguiente. Esto de aquí me va a generar un 0. Y luego este número más el siguiente, esto de aquí me va a generar un 1, y luego este número más el siguiente, esto me genera un 0, y luego este número más el siguiente, esto me genera un 1. Y ahí terminamos la conversión y vemos si podemos comprobar que el número que acabamos de generar es exactamente igual al anterior, y pues vemos que sí, 1010, perdón, 10101 nos genera de este lado igual 10101. ¿Sale? Entonces, pues aquí lo único que hay que ir tomando en cuenta son las posiciones y pues no hay que confundirnos en la posición. Como les comenta su compañero, igual y se puede hacer alguna operación escalonada en la cual pues sea un poquito más fácil ver cuál es la suma que se está generando. Y pues ya de métodos, cada quien puede aplicar el que más le convenga, el que más le acomode para hacer la solución, ¿no? Bueno, pero siguiendo este par de pasos, podemos obtener cualquier numerito que tengamos que se nos pida, cualquier ejercicio que se nos pida. Entonces, si ya no hay más dudas con esto, vamos a pasar al siguiente documento, que es el de compuertas lógicas. Bueno, ya se había mencionado todo lo referente a los sistemas numéricos y empezamos a abordar un poco lo que era digital. Como ya habíamos comentado, pues digital viene de 2 dígitos y los 2 dígitos que vamos a estar trabajando van a ser el 0 y el 1. Entonces vamos a necesitar elementos para poder trabajar con este sistema numérico, con el sistema numérico binario y pues dicho de otra manera, con la electrónica digital, que lo que vamos a estar teniendo son solo 2 estados de voltaje diferentes. Un 0, que va a estar relacionado a un voltaje desde 0 hasta 2.5 volts, y un 1, que va a estar relacionado a voltajes de entre 3.5 y 5 volts. Entonces, necesitamos describir los bloques básicos de la electrónica digital. Los bloques básicos van a ser estas que se llaman compuertas lógicas, que en realidad son operandos, van a ser como tipo operadores lógicos, van a ser operadores tipo operadores matemáticos o tipo los operadores que nosotros conocemos matemáticos, pero estas van a ser operaciones lógicas, ¿sí? Hay que tener bien en claro que cuando estamos trabajando con operadores lógicos, cuando estamos trabajando con compuertas lógicas, los numeritos que se nos ponen, perdón, los símbolos que se nos ponen no son símbolos matemáticos, ¿sí? Este punto de aquí no significa multiplicación, y en la siguiente compuerta, este símbolo más de aquí no significa una suma. Son operadores lógicos, esto quiere decir que pues cada uno de estos símbolos pues tiene asignada una operación lógica. Ahorita vamos a analizar qué es lo que hace esa compuerta, esa operación lógica. Bueno, estas compuertas lógicas van a ser los bloques básicos para trabajar, la lógica combinacional. Ya analizaremos después de este tema lo que es la lógica combinacional. Para la lógica secuencial, que eso se ve en otra materia, no, estamos en circuitos lógicos, nosotros también lo vamos a ver en esta materia, un poquito más adelante, van a ser los flip-flops, y estos flip-flops pues van a estar compuestos de algunas compuertas lógicas también internamente. Ahorita lo que nos interesa saber es pues analizar qué son estos nuevos elementos, estos bloques básicos que vamos a tomar para hacer nuestra electrónica digital. Necesitamos entonces ver lo que es la operación y qué es lo que hace cada una de estas compuertas. El símbolo básico de la primer compuerta que vamos a analizar, que es la AND, va a ser este símbolo de aquí. Hay que tener bien en claro que es recta esta parte de aquí de nuestra compuerta para poder identificarla bien. La operación lógica, entonces, ¿qué se hace? O lo que tenemos es un bloquecito. Hagan de cuenta que nosotros tenemos una caja que hace una operación. Esto de aquí va a ser la compuerta lógica, que va a tener entradas y salidas. Las compuertas lógicas normalmente pueden tener 2, 3 o 4 entradas y siempre van a tener solo una salida.
Entonces, a estas entradas nosotros las podemos nombrar como queramos. Aquí las vamos a estar nombrando como letras mayúsculas normalmente. Entre la A, B, C, D, las podemos llamar también X, Y, Z, W, etcétera, etcétera. Entonces, nada más hay que tener bien en cuenta que vamos a tener bloquecitos que tienen varias entradas y esas entradas van a estar relacionadas internamente por una operación. En este caso, yo les estoy dibujando, les estoy poniendo una compuerta lógica de 2 entradas. Sus entradas son A y B y pues vamos a tener una salida que se va a llamar Z. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta compuerta lógica? Este dispositivo lo que va a hacer es una operación que le vamos a llamar la operación AND. La ecuación para describir esta operación pues va a ser así, ¿no? Esta compuerta me va a estar haciendo la operación AND entre A y B. Y esa operación pues se va a designar como este puntito de aquí, este símbolo de aquí, o al igual como se hace en matemática tradicional, ese punto suele suprimirse y esto de aquí va a ser igual que si nosotros escribimos solo el A y la B de esta manera. Entonces, si nosotros tenemos esto de aquí, pues se lee como que tenemos una operación A AND B. Y esto de aquí igual, se lee como A AND B. Entonces hay que tener claro que no es una multiplicación, no es un A por B, es un A AND B y así lo vamos a leer. Entonces, ¿cuál es la relación que van a tener las entradas? ¿Cuál es la relación que van a tener las entradas con la salida? Bueno, pues la compuerta AND, tal como su nombre lo dice, nos va a arrojar una respuesta lógica en alto, o sea, un 1 a la salida, cuando en sus entradas, en ambas entradas, tengamos un estado lógico alto. Solo en esta situación, dicho de otra manera, cuando A y B, este I hay que remarcarlo como que es el AND en inglés, cuando A y B sean 1. Cuando ambas entradas sean 1, a la salida vamos a tener un 1 lógico. Esto de aquí lo podemos resumir con esta tabla de verdad. A estas tablitas les vamos a llamar tablas de verdad. Y estas tablas lo único que hacen, pues es que nos resumen el funcionamiento de nuestra compuerta lógica. Si se fijan en esta tabla de verdad, estamos listando desde el menor número hasta el mayor número de manera ascendente. O sea, el primer número que estamos marcando aquí en esta combinación de números es el 0, y luego en la siguiente combinación tenemos un 1, y en la tercera combinación tenemos un 2, y por último tenemos un 3. ¿Por qué solo tenemos hasta el 3? Porque es la máxima, el máximo número que podemos contar con este par de entradas. ¿Cuántas combinaciones podemos contar? Pues va a depender del sistema numérico en el que estamos. En este caso estamos en un sistema numérico binario, lo pongo en la base. ¿Y cuántas entradas tenemos? Pues tenemos 2 entradas. De esta manera, pues yo sé que 2 a la 2 va a ser 4. Vamos a tener 4 posibles combinaciones de entrada, que son las que tengo listadas en este lado de aquí. Tenemos 4 combinaciones posibles de entrada. ¿Cuál es el conteo máximo que puedo tener? Bueno, pues es 2 a la 2 menos 1. O sea, puedo contar hasta el 3. Este es el máximo conteo. A esto le vamos a llamar máximo conteo. Y con esto de acá, con esta fórmula de aquí, es las combinaciones que podemos obtener. O sea, si nosotros estuviéramos contemplando una compuerta de 4 entradas, pues ¿cuántas posibles combinaciones podemos tener? Pues 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? Pues va a ser 16. Podemos tener 16 diferentes combinaciones si nosotros tuviéramos 4 entradas en nuestra compuerta. ¿Cuál es el número máximo que podemos contar? Pues 2 a la 4 menos 1 va a ser 15. Podemos contar hasta el número 15, empezando desde el 0. Desde el 0 hasta el 15, entonces, podemos contar con 4 entradas diferentes. Este ejercicio se puede hacer para cualquier número de entradas que nosotros estemos trabajando en nuestro sistema. Entonces, regresando a este lado, ya estamos mencionando cuál es la función, cuál es el funcionamiento de nuestra compuerta, y pues esto lo podemos resumir con esta tabla de verdad. Si ustedes se fijan,
tenemos de este lado, pues, la salida de nuestra compuerta indicada con la literal X, y pues en esta tabla se está indicando cuál es la operación que estamos haciendo, A AND B, y en el único momento en el que tenemos un 1 a la salida es precisamente cuando nuestras entradas, en ambas entradas tenemos un 1. Entonces, esta es la manera en la que se van a estar analizando las compuertas. Y en general los sistemas digitales muchas veces se analizan por medio de estas tablas de verdad. Es más fácil ver el funcionamiento por medio de la tabla de verdad que por medio de su función lógica. Hablando de función lógica, se le llama función lógica o ecuación booleana a la operación resultante después de todo el análisis de un circuito lógico. O sea, a esto de aquí se le puede llamar, pues, función lógica o operación booleana o ecuación booleana. Es la salida de nuestro circuito lógico. En este caso, pues, solo tenemos una compuerta, pues, la operación lógica o la ecuación booleana vendría siendo A AND B. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, pues es resumido lo que les acabo de decir. Pasamos a la siguiente compuerta lógica. La siguiente compuerta lógica viene siendo la compuerta OR. Y tal como su nombre lo dice, al igual que lo teníamos en el AND, cuando decimos A y B, solo cuando A y B tienen un 1, a la salida va a haber un 1 lógico. Con la compuerta OR sucede exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a pasar en esta compuerta? Pues que en vez de un AND vamos a tener un O. Cuando A o B tengan un 1, a la salida vamos a tener un 1 lógico. Y este comportamiento lo podemos ver en la tabla de verdad. ¿Sí? Ya dijimos, listamos desde mayor a menor, 0, 1, 2 y 3, y analizamos nuestras entradas, cuál combinación de entrada tenemos que nos pueda generar un 1. Por ejemplo, si yo aplico aquí un 0 y un 0, pues en ninguna de las dos tengo un 1. Por lo tanto, si en ninguna de las dos tengo un 1, a la salida voy a tener un 0. En otro caso, si yo aplico, lo puedo ver en la tabla de verdad, si yo aplico en A, por ejemplo, si me voy a esta combinación, si yo aplico en A un 1 y en B un 0, pues a la salida voy a tener un 1. ¿Por qué? Porque en alguna de las dos tengo un 1. Y también en la combinación donde ambas son 1, A o B es 1, en ambas combinaciones es 1, voy a tener un 1 a la salida. Entonces, este es el funcionamiento básico de nuestra compuerta OR, y de igual manera podemos tener compuertas OR de hasta 4 entradas. Y pues aquí la tabla de verdad se hace una tabla un poquito más larga, pero mientras tengamos en cualquiera de las entradas un 1, si tenemos una compuerta OR de 4 entradas, déjenme ver si la puedo dibujar aquí más o menos, que no se vea tan feo. Por ejemplo, A, B, C y D, y nuestra salida X, pues obviamente esta tabla de verdad va a ser una tabla de 16 combinaciones, pero en cualquiera, por ejemplo, si solo tenemos, en todas estas tenemos un 0 y solo en D tenemos un 1, a la salida va a seguir siendo un 1. ¿Sale? Cuando en cualquiera de las entradas hay un 1, a la salida va a haber un 1. Entonces, lo único que tenemos que aprendernos, pues, es prácticamente el funcionamiento, que el funcionamiento de la compuerta se relaciona directamente al nombre de la compuerta, ¿sí? Cuando estamos trabajando con AND, pues ambas entradas deben de ser un 1, o todas las entradas que tenga la compuerta tienen que ser un 1, y cuando estamos trabajando con OR, cualquiera de las entradas que tenga un 1, a la salida vamos a tener un 1. Como compuerta básica final, vamos a tener la compuerta NOT, que la compuerta NOT lo único que hace es que nos invierte el valor que tengamos a la entrada. Si yo aquí tengo un 1, a la salida, ese 1 está muy feo, si aquí tengo un 1, a la salida voy a tener un 0, y de manera contraria, si yo aquí tengo un 0, a la salida voy a tener un 1. Entonces, por eso, pues, se le llama compuerta NOT, porque es una compuerta de negación. Nos está negando lo que tengamos a la entrada, lo niega y lo convierte o lo pasa a su contrario. Normalmente se identifica como este símbolo de aquí, que es ese triangulito con la bolita adelante, pero el símbolo que en realidad está denotando la negación es este circulito de aquí. Sí, nosotros más adelante vamos a ver que hay algunas compuertas que van a presentar este circulito a la salida,
O en algunos casos también se puede indicar como solo el circulito en la entrada, y esto de aquí significa o denota una operación de negación. Si yo aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo un 1, pasando esta negación voy a tener un 0. Y cualquier cosa que tenga a la salida de la operación, pues voy a tener el caso contrario de lo que me dé. Ahorita vamos a analizar esos casos. Aquí nosotros normalmente lo vamos a utilizar así tal cual como está. Vamos a utilizar el simbolito de la negación para meterlo a una compuerta lógica. Por ejemplo, si yo tengo aquí A y B, esto de aquí es un AND. Si yo les doy a ambas entradas un 1, pasando la compuerta lógica, en este caso se me hace un 0, aquí se mantiene el 1, y lo que voy a tener aquí, pues es la operación entre el 1 y el 0. En un AND ya sabemos que esto me va a dar un 0 a la salida. Perdón. Entonces, pues es la manera en la que vamos a estar trabajando las compuertas lógicas. Estas tres compuertas lógicas que acabamos de ver, el AND, el OR y el NOT, son las compuertas lógicas básicas. Tomando estas tres compuertas podemos hacer algunas combinaciones que nos van a generar otras compuertas. Hay una compuerta más que se llama XOR, que cubre un comportamiento que no se ve o que no se abarca con estas tres compuertas lógicas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita solo vamos a estar trabajando con AND, OR y NOT, y vamos a tener dos compuertas más, perdón, que es la compuerta NAND, que es precisamente una AND negada. Esta N de aquí indica la negación, y su comportamiento es el contrario al de la compuerta AND. O sea, si en las dos entradas tenemos un 1, a la salida vamos a tener un 0. Es exactamente lo mismo que teníamos en la AND, pero al contrario. Si nosotros analizamos la tabla de verdad para la AND, o sea, sin esta negación de aquí, si nosotros quitamos esa negación, lo que tendríamos es este comportamiento de aquí. Solo cuando ambas entradas hay un 1, a la salida tengo un 1. Entonces, si nosotros negamos este comportamiento, todos los ceros se convierten en unos y el 1 se convierte en 0. Por lo tanto, ya tomando este simbolito aquí, el símbolo de negación a la salida de la compuerta, cuando yo tengo en ambos casos de entrada un 1, a la salida voy a tener un 0. Cualquier caso contrario, cualquier otro caso, por ejemplo, si yo tengo aquí un 0, 1, pues a la salida voy a estar teniendo un 1. Cualquier otro caso, por ejemplo, el caso del 1, 0, igual tengo un 1 a la salida, y también el caso del 0, 0, voy a tener un 1 a la salida. Entonces, el análisis de esta compuerta, pues no es más que decir el comportamiento de la compuerta AND se niega y obtenemos el comportamiento de la compuerta NAND. Lo mismo va a pasar con la compuerta OR. En la compuerta OR, pues tenemos el comportamiento básico de nuestra compuerta OR, que viene siendo este de aquí. Que en cualquiera de los casos que tuviéramos un 1 a la entrada, pues teníamos un 1 a la salida. Pues aquí va a ser lo contrario. Cuando tengamos, en cualquiera de los casos que tengamos un 1 en la entrada, vamos a tener un 0 a la salida. Y solo cuando haya en ambos casos un 0, vamos a tener un 1 a la salida. O dicho de otra manera, pues es negar el comportamiento de la compuerta lógica OR, pues nada más, ¿no? Negarlo, cambiarlo. Todos los ceros cambian a 1 y todos los 1 cambian a 0. Entonces, estas compuertas lógicas se trabajan también en muchos casos. Hay algunas, de hecho, equivalencias que podemos trabajar la compuerta NAND para hacer compuertas NOR, y podemos utilizar compuertas NOR para hacer compuertas NAND. O utilizar compuertas NAND para representar cualquier otra compuerta, el comportamiento de la compuerta AND y de la compuerta OR, y también utilizar compuertas NOR para representar el comportamiento de estas dos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en una práctica que les voy a encargar. Entonces, ya vimos y analizamos el comportamiento básico de las compuertas lógicas, y pues solo queda empezar a aplicarlas en combinaciones de estas compuertas, de estos bloquecitos básicos que nosotros tomamos
y analizamos, los vamos a empezar a combinar en circuitos un poquito más complejos. Por ejemplo, el primer circuito que vamos a analizar es este de aquí, en el cual tenemos 3 entradas. Tenemos una entrada A, B y C, y las 2 entradas primeras entran a una compuerta AND. La salida de esta compuerta AND entra a una compuerta OR, ahora con una entrada C. Esto de aquí se puede analizar por medio de tabla de verdad. ¿Cómo se hace? Pues se listan todas las entradas, A, B y C, y tenemos que listar también la salida, que en este caso es X. Como ya habíamos dicho, ¿cuántas combinaciones vamos a tener? Bueno, pues tenemos 2 a la 3, que 2 a la 3 son 8. Con estas 3 entradas puedo tener 8 combinaciones. Entonces, pues yo puedo listar esas 8 combinaciones. De esta manera. Sí, como ya habíamos comentado, va desde el número más bajo, que es el 0. Si se fijan, aquí tengo un 0, y luego aquí tengo un 1, y luego aquí tengo un 2, y luego aquí tengo un 3, y luego aquí tengo un 4, 5, 6 y 7 por último. Entonces ya con este listado, pues nosotros podemos hacer el análisis de nuestro circuito. Podemos ver para cada una de estas combinaciones qué es lo que nos está dando el circuito. ¿Cómo se analiza este circuito? Bueno, pues se analiza por pasos. Podemos ir checando cada etapa de nuestro circuito y ir haciendo la operación. Por ejemplo, para esta primera etapa, nosotros tenemos solo una compuerta AND, o tenemos la operación AND entre A y B. Por lo tanto, lo podemos apuntar a la salida de este circuito. Tenemos la operación A AND B, y luego tenemos una compuerta lógica en una segunda etapa, que es esta compuerta OR, y lo que tenemos es el OR de lo que acabamos de obtener, que es este A AND B con C. Por lo tanto, voy a tener A AND B. De hecho, esto lo podríamos poner entre paréntesis para indicar que es una primera etapa, y luego indicamos el OR con C. Y a esto de aquí, como ya les había mencionado, se le llama pues función lógica o ecuación booleana. Hay algunas reglas de precedencia de operadores, cómo es que se van a trabajar los operadores para evitar confusiones. Y pues esto de aquí, dice que para evitar confusiones acerca de cuál operador debe de llevar a cabo primero una expresión. Por ejemplo, en la expresión, como se había marcado aquí sin el paréntesis, A AND B OR C, dice que se puede interpretar de 2 maneras, que se aplica un OR entre A y B, con el término C, o que se aplica un AND entre A y el término B OR C. Como ya les había mencionado, pues esto, para que no haya confusiones, nosotros podemos ponerle un paréntesis, y ya sabemos que la primera operación que se hace es la que está dentro del paréntesis, y luego lo resultante de esto se puede hacer el OR. Pero si no tuviéramos indicado eso, pues dice que se tienen que hacer primero las operaciones AND y después las OR. ¿Sí? Primero analizamos o primero realizamos las operaciones AND, y después del resultado con las operaciones AR se realiza el OR. Como sea, ya les había, es más fácil trabajar si nosotros indicamos con paréntesis cuáles son las operaciones que nos están generando de las etapas, y de esta manera no va a haber ninguna confusión. Entonces, aquí les pedía como actividad que dice cambiar compuerta AND por OR y OR por AND. Vamos a hacerlo rápidamente de este lado, a ver si me cabe el circuito. Sí, yo creo que sí. Entonces, lo que les pedía es que este AND de aquí, la primera compuerta, fuera un OR, y luego este OR de abajo fuera una AND, y por último este AND de acá fuera un OR. Vamos a hacer las interconexiones de esto. Esto de aquí entra a esta compuerta, y esto de aquí entra a esta compuerta. Voy a tener aquí una negación, la indico aquí con el triangulito y el circulito, y voy a tener en esta parte de acá otra negación, entonces la voy a indicar aquí con el triangulito y el circulito, o el símbolo de negación. Y luego voy a tener 2 entradas más aquí, y por último
voy a tener la entrada A que va a esta compuerta y una compuerta D de este lado. A, B y C. Entonces vamos haciendo por etapas este circuito. Después de esta negación, yo voy a tener la A negada. Y ahora tengo un OR en este punto. Un OR que va a ser de esta A negada con B y con C. Y de este lado tengo un AND. ¿Entre qué? Entre la A sin negar. Si se fijan la conexión, perdón, aquí la puse negada. La conexión está antes de la negación. Por lo tanto, aquí me va a llegar una A sin negar. Y en un AND con D. Y por último tengo un OR. Entonces la salida X va a ser, voy a ponerlo entre paréntesis para indicar cuáles son las operaciones que se hacen primero. Tengo A negada, OR B, OR C, y luego un OR con A, AND, D. Y esta de aquí es la operación lógica que me genera este circuitito de arriba. Profe, Sí, adelante. no falta la negación en AD. Tienes razón. Ajá. En una... Sí. Me estaba pasando esta negación de aquí. Entonces, después de esta negación, pues lo que voy a tener es todo esto de aquí negado. ¿Sale? Y todo esto negado, pues lo indico aquí abajo. Aquí voy a hacer una indicación que espero que la tomen muy en cuenta porque este error lo suelen cometer mucho en los exámenes y es un error que arrastran y a veces es difícil quitarlo porque pues hay una mala concepción del concepto. Lo que estamos negando es toda la operación junta, ¿sí? A ver, permítame porque aquí lo dibujé feo. Esta A de negada no es lo mismo que A negado, D negado, individuales, ¿sí? Esto de aquí no es lo mismo, esto de aquí no se debe de hacer. Más adelante vamos a ver por medio de teorema cómo poder separar estas negaciones, pero eso se hace con un teorema que se llama teorema de De Morgan. Si yo tengo una negación después de una compuerta lógica, como lo tengo en este caso aquí arriba, esta negación, lo que estoy negando es toda la operación, ¿sí? Es todo este bloquecito de aquí. Es estas dos literales juntas las estoy negando, junta toda la operación. Al igual que si yo tuviera aquí una negación, o indicado de esta manera o indicado de la siguiente manera, lo que tendría que negar es toda esta operación, ¿sí? Aquí lo hice mal. Esta negación hay que dejarla. Estaría negando toda esta... Déjame quitar este de aquí. Estaría negando toda esta operación, ¿sí? Toda completa se estaría negando. Y se tiene que indicar, o la negación se indica con esta línea en la parte superior de la literal. ¿Sale? Entonces, tengan bien en claro eso. No vayan a cometer ese error porque si ustedes me dicen, pues que esto es igual a esto, yo se los voy a poner mal en el examen porque esto de aquí no es cierto. ¿Hay otra manera? Una duda, profe. Sí, adelante. Bueno, no, terminé de explicar a lo mejor. No, adelante, ya iba a pasar al siguiente punto. Entonces, si hay una duda de una vez okay. aquí, la resolvemos. Si lo indicamos con un apóstrofe, sería la apóstrofe fuera del paréntesis, ¿no? Ajá, sí. Normalmente cuando se escribe, ya ven que pues es un poquito complicado en texto poner estas líneas en la parte superior, se indican como apóstrofes, que fue lo que por aquí se los indiqué yo en el texto, ¿no? Bueno, creo que en esta parte todavía no, pero más adelante vamos a empezar a verlo con apóstrofes. Cuando se escriba en texto que no haya manera de poner la línea, pues lo vamos a indicar como apóstrofes. Por ejemplo, este AD negado, pues sería todo así y le ponemos el apóstrofe aquí para indicar que todo esto de aquí está negado, ¿sale? Entre paréntesis. Si queremos indicar que son las literales negadas cada una independiente, pues le ponemos el apóstrofe a cada una independiente, ¿sale? O por ejemplo, en esta parte de arriba, pues tendríamos aquí una A apóstrofe más B más C, todo entre paréntesis, y luego aquí tendríamos AD y todo esto con un apóstrofe de negación. ¿Sale? Entonces va a haber dos maneras en las que vamos a poder indicar la negación, que la principal o la más gráfica es con esta línea en la parte superior de las literales,
Y si no tenemos la posibilidad de dibujar esas líneas cuando estamos escribiendo con teclado, pues lo vamos a indicar con este apóstrofe que ya indicaba su compañero. Entonces, ahorita estamos viendo... ¿Sí, adelante? Tengo otra duda. Perdón. He escuchado que también indican la negación como si fuera una o B prima. ¿Sí está bien así? Pues es este apóstrofe de aquí, ¿no? Ajá. Sí, Sí, está bien indicado. Pero que sí está bien decirlo así. Como A prima, Ajá. pues... O B prima o C prima. Puede ser que así lo manejen algunos documentos, pero yo no lo he visto así. Normalmente pues, vamos a indicarlo, vamos a tratar de mencionarlo como negación, A negada. ¿Sí? Nosotros vamos a indicar A negada o B negada o C negada, pero siempre indicando pues que hay una negación. ¿Sale? Para saber qué es la operación que se está indicando. Entonces, igual y en algunos documentos, en algunos textos, sí se pueda mencionar como prima, pero nosotros lo vamos a trabajar como negado. ¿Sale? Bueno, entonces hasta ahorita nosotros estamos haciendo el análisis dependiendo o solo con las literales que involucra las entradas. ¿Por qué? Porque pues a estas literales nosotros le podemos dar valores, cualquier valor que tenga, le podemos dar valores a estas literales y podemos obtener cuál es la operación de salida. Precisamente eso es lo que se indica en esta parte de aquí. Por ejemplo, para este ejercicio que tenemos de este lado, que es el ejercicio pues, que se desarrolló de este circuito, lo que se hace es que empiezan a meterle valores a las literales. ¿Qué valores le están dando? Bueno, pues aquí nos indican, dicen qué pasa o cuál va a ser la respuesta de nuestro circuito si yo le pongo en la A un 0, en la B un 1, en la C un 1 y en la D un 1. O sea, es como si yo me fuera a este circuito y aquí en este punto yo aplicara aquí un 0, y luego aplicar aquí un 1, y luego aplicar aquí un 1, y por último aquí aplicar a un 1. Si yo hago estas operaciones, pues yo en el circuito puedo empezar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí voy a tener un 1, y aquí igual un 1 y un 1, por lo tanto, como los tres son 1, aquí voy a tener un 1, y luego en este punto de aquí, como tengo un 1 en esta parte, aquí voy a tener un 1 a la salida también, este 1 de aquí se me convierte en un 0, y a la entrada me va a estar llegando un 1 y un 0, por lo tanto, a la salida voy a tener un 0. Yo lo puedo hacer de esa manera, directamente en el circuito, pero utilizando la expresión lógica, la expresión booleana que yo obtuve anteriormente, puedo hacer ese análisis directamente aplicándole números a esta expresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tal y como lo indica en este punto de aquí. Lo que hago directamente, pues es aplicarle números. A la A le doy su valor, que es 0, a la B le doy su valor, que es un 1, a la C le doy su valor, que es un 1, a la A le doy el valor, que es un 0, y a la D le doy el valor, que es un 1. Y luego empiezo a hacer las operaciones. ¿Qué es lo que hago? Pues hago esta negación que me indicaba en este punto de aquí, cambio este 0 por un 1, ahora tengo estos 3 unos en este punto de aquí, y luego tengo que hacer la operación dentro del paréntesis, que es, primero se hace el OR, primero se hace la operación que se indica dentro del paréntesis antes que la negación. ¿Sale? Entonces voy a hacer este OR, como es un OR y tengo un 1 en este punto, pues aquí me genera un 1. Y como tengo que hacer la negación ahora, o sea, esta operación que me está indicando en la parte superior, pues este 1 que me generó ahora se convierte en 0 en este punto. Y ahora tengo puros AND, y como tengo puros AND, ya sé que todos tienen que ser un 1 para que a la salida haya un 1. Por lo tanto, como este punto de aquí es un 0, pues a la salida voy a tener un 0. Y si se fijan, es el mismo resultado. Haciendo este análisis es el mismo resultado que obtuve haciendo el análisis de acá arriba. Dándole números al circuito, obtuve el mismo valor. Aquí habíamos dicho que a la salida obteníamos un 0. ¿Por qué? Porque en este AND pues tengo un 0 y un 1. Obtenemos el mismo resultado que si lo aplicáramos de este lado de acá. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para encontrar el estado lógico de la salida. ¿Esto de aquí qué es? Es un circuito que va a estar encendiendo o apagando. No me va a estar generando números como tal, no me va a estar generando un 0 o un 1. Son estados lógicos. Ya habíamos mencionado que los estados lógicos, pues son estados verdadero o falso, son estados apagado encendido, son estados... Cualquier estado que tenga estas dos
contradicciones, estos dos estados de activo-desactivo, se pueden trabajar con un circuito lógico. Por ejemplo, si yo tengo un motor a la salida, aquí yo pudiera tener un motor a la salida que se enciende dependiendo de la indicación de varios interruptores. ¿Qué interruptores? Pues pueden ser interruptores que están en diferentes áreas y dependiendo del estado en el que se encuentra cada uno de estos interruptores, pues a la salida tengo el accionamiento o el no accionamiento de este motor. En este caso, con estas entradas, con esta combinación de entradas, pues este motor no estaría encendiendo. O si fuera un foco, este foco no estaría encendiendo. O si fuera una puerta, esta puerta no se estaría abriendo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, lo que estamos haciendo, pues, es un análisis de, dependiendo de qué es lo que haya en la entrada de este circuito, pues, la acción que va a tener la salida de nuestro circuito. Esto de aquí, pues, lo podemos hacer de esta manera, aplicándole números directamente, o podemos hacer nuestra tabla de verdad, como ya lo habíamos mencionado acá arriba. Entonces, la otra manera es hacer tablas de verdad y ver todos los estados que se encuentran precisamente en mi circuito. Aquí se les pedía que hicieran como actividad 2, determinar la salida del circuito para el caso en el que todas las entradas sean 1. Entonces, lo que tenían que hacer, pues, es aplicarle unos a esta ecuación de aquí. Tenemos X igual a negada BC A OR D y todo esto negado. Y lo único que tenemos que hacer, pues, es reemplazar todo por unos, ¿no? Perdón, aquí no es A, aquí es un 1 por 1. Aquí tengo una negación, por lo tanto, este 1 de aquí pasa a 0. Tengo que hacer esta operación de aquí. Aquí voy a tener un 1 negado, por lo tanto, esto de aquí se va a hacer 0. Y esto de aquí sigue siendo un 0. ¿Sí les dio eso o todavía no lo hacen? Bueno, en la actividad 3, lo que se tiene, pues, es precisamente determinar todos los estados lógicos mediante tabla. Lo que hacemos es que listamos todas las entradas, como ya lo había hecho ya arriba. Tenemos una lista, de hecho aquí en esta tabla algunos valores ya los había indicado yo aquí. Ya había, de hecho, les había puesto el valor de la salida para que pudieran comprobar. Entonces, lo que se hace, si no tuviéramos ninguna de estas condiciones de salida, pues es listar todas las operaciones y vamos dándole, pues, nombres de literales a las salidas de cada una de estas etapas para poder ir listando. O sea, este U de aquí, pues no es más que la A negada. Este V, pues va a ser la operación entre el A negado y el B. Y este W va a ser la operación entre el AND de B y C. Y por último, la X, pues sería el total de esta operación. Vamos a encontrar la función lógica primero de este circuito. Tengo que en este punto hay una negada por esta negación de aquí, y luego tengo la operación AND entre A negada y B, y luego tengo la operación AND entre B y C, y por último tengo la operación OR entre cualquier cosa que haya salido arriba. Entonces, X va a ser igual, o la salida de mi circuito va a ser igual a B OR BC, y esto de aquí es el comportamiento de este circuito. Entonces podemos listar cada uno de estos elementos. U ya dijimos que es la A negada, pues pongo cualquier valor que tenga la A, el inverso. En todos estos casos de aquí va a ser un 1 y en estos casos de aquí va a ser un 0. Ahora hago la operación de V, que viene siendo el AND entre A negado y B. Voy a tomar el valor de B y el valor de A negado y voy a empezar a hacer comparaciones. ¿Y dónde me va a dar un 1 aquí? Pues cuando en ambos casos tenga un 1. En este caso de aquí me da un 1 y luego nada más. En ningún otro caso me da un 1. Todos estos casos de aquí son ceros. Vamos a corroborarlo. Aquí 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Aquí también tengo un 1, 1. Entonces este de aquí también es un 1. Sí, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces solo en estos dos casos tengo un 1. Ahora para la W vamos a hacer lo mismo. Es la operación AND entre B y C. Entonces voy a tomar estas dos columnas, B y C, y voy a checar dónde tenga en ambos casos un 1. Tengo en ambos casos aquí
y tengo en ambos casos acá. Por lo tanto, todos los demás van a ser ceros. Y por último, pues tengo la operación OR, ¿sí? Esto de aquí va a ser un OR entre V y W. Este de aquí ya dijimos que era V y esto de aquí W. Por lo tanto, pues hago el OR en cualquiera de los dos casos donde tenga un 1. A la salida voy a tener un 1. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Y todo lo demás va a ser 0. Entonces, de esta manera ya tengo todos los estados posibles que me puede presentar mi circuito. Todos los estados lógicos que a la salida voy a tener para todas las combinaciones de entrada. ¿De qué me sirve tener este tipo de listados? Bueno, este tipo de listados me sirven para identificar fallas. En dado caso de que mi circuito esté fallando, yo puedo ver etapa por etapa cuál es la parte en la que está fallando el circuito. Por ejemplo, si yo estuviera dando esta combinación de entradas, la segunda combinación de entradas, esta de aquí, y yo a la salida estuviera obteniendo un 1, pues quiere decir que mi circuito está funcionando mal. Y yo puedo ver, aplicándole los valores a las entradas y checando en cada punto de mi circuito qué valores estoy obteniendo, puedo identificar la falla del circuito. Entonces, para eso son muy útiles estas tablas. Obviamente, pues entre más entradas tenga en mi circuito, pues más se va a complicar la tabla y pues el desarrollo va a ser un poquito más grande. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta este punto. ¿Alguna duda de qué es el circuito lógico? ¿Cómo obtener la expresión lógica o la expresión booleana? ¿Cómo aplicarle números a la expresión booleana? ¿Qué es lo que significa cada una de estas compuertas? Perfecto, fin. Ok. Bueno, entonces ahorita está sencillo. Más adelante se empieza a complicar un poquito más. Pero mientras queden bien asentadas las bases, mientras queden bien claras las bases, cómo es que funciona cada una de estas compuertas, qué es la operación que hace cada una de ellas, pues no vamos a tener mayor complicación. A fin de cuentas, lo que vamos a estar viendo en esta unidad, pues va a ser solo combinaciones de estas compuertas. Más adelante, ya en lógica secuencial, pues se empiezan a contemplar algunas señales de reloj y el comportamiento del circuito a través del tiempo, y eso ya es un poquito más complicado. Pero hasta ahorita, pues si va quedando claro esto, no va a haber ningún problema más adelante. Entonces, si no hay dudas, chicos, pues esto es lo que tenían que hacer, ¿sale? Esto es lo que se pedía en las actividades. No sé si ya se cerró la actividad. Si todavía no se cierra y alguien no la ha hecho, pues puede todavía terminarla. Si a alguien le queda dudas, de igual manera, no se resolvieron durante la clase, pues pueden echarme un mensajito en el chat directo y yo les contesto. ¿Sale? Entonces, profe, sí, adelante. Si tengo una duda de las actividades, ¿debemos de ir marcando cada casilla de las actividades? Esas casillas Porque de la tarea anterior no las marqué. No, no las tienes que marcar. Esas actividades o sea, estos cuadritos yo se los pongo para que identifiquen dónde está la actividad y ustedes al momento, o sea, si no las hacen en un solo día, pues puedan marcarlo. Ustedes pueden marcar aquí que ya hicieron la actividad o no la han hecho. Por ejemplo, no sé, que yo un día me pongo 15 minutos y termino este ejercicio, yo puedo marcar aquí que ya hice esta actividad. Y cuando regrese al documento, pues diga, pues me faltan estas dos y yo marco conforme las voy terminando. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Esto es meramente para indicarles dónde hay una actividad y que ustedes puedan llevar registro del progreso que llevan en el documento. ¿Sale? Si no marcan que ya la realizaron, de todos modos, yo voy a revisar. Si veo que no hay desarrollo, pues obviamente les voy a poner mal. Si veo que hay desarrollo, pues ya revisaré el desarrollo y les daré retroalimentación. Profe, ¿el bloc de notas se va guardando solo o qué? Sí, tengo entendido que sí, el bloc de notas, si ustedes se fijan aquí arriba, este icono de las flechitas que están dando vueltas, todo lo que yo estoy haciendo en el momento se va guardando. Miren, si yo borro algo, se actualiza y queda en la nube guardado. ¿Sí? En esta plataforma es la ventaja que tiene. Cualquier cosa, pues ustedes no tienen que darle guardar, automáticamente va guardando cada paso que nosotros hacemos. Entonces, no hay problema.
con eso. Por ahí algunos compañeros, no sé si de este grupo, me comentaron que estaban teniendo, les estaba generando un mensaje el blog de notas de que había modificaciones conflictivas, una cosa así por el estilo. No se preocupen, esas modificaciones a mí me aparecen todos los cambios que hagan en el documento y por lo tanto yo voy a poder ver si al final terminaron su trabajo o no. ¿Sale? Ahorita les menciono, les indico cómo es que me van apareciendo a mí los blocs de notas. Miren, por ejemplo, yo entro aquí a bloc de notas, yo veo aquí el listado de todos los blocs de notas, voy a agarrar así uno al azar. Yo entro a bloc de notas de clase y puedo ver pues las actividades que ya han ido realizando. ¿Sale? Por ejemplo, aquí no marcaron nada, en la actividad 1 aquí no hizo la actividad 1, si no me equivoco ya está cerrada la actividad 1. Aquí tampoco hizo el código Gray, no lo ha trabajado y no ha trabajado aquí las compuertas lógicas. Yo puedo ir viendo en cada uno de ustedes el avance que van teniendo y cómo lo van realizando, ¿sale? Por ejemplo, vámonos aquí a la actividad 1. Aquí el compañero Joel Alejandro él ya realizó la actividad 1, aquí agregó algunas imágenes. Entonces, yo esto de aquí lo voy a ir revisando, le voy a ir asignando valor y en la parte de notas de clase van a poder ver su calificación actual conforme yo vaya revisando esto. Todavía no empiezo a revisar porque estaba preparando algunas sesiones, pero yo creo que ya este fin de semana empiezo a comenzar a revisar las actividades que ya se cerraron. ¿Sale? Entonces no sé si hay alguna otra duda con respecto a la clase, con respecto a al uso de la plataforma. Entonces, si no hay dudas, chicos, pues yo creo que vamos a terminar la sesión aquí. Dejo de compartir la pantalla. Voy a terminar la grabación de la pantalla. De la sesión, perdón.